y continuamos aquí con nuestro programa Tinku Psicología, Coaching y Bienestar. Y ahora tenemos aquí en el estudio a Andrea Tandazo Pereira. Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, la verdad es que me siento muy honrada de estar aquí y sobre todo agradecida por Alberto, que es la persona por la cual estoy aquí. Y bueno, Alberto, te mando un abrazo enorme y bueno, Alberto gracias. es presentador de otro de nuestros programas aquí en Tinku Televisión, así que Alberto, gracias de verdad por ponerme en contacto con esta maravillosa mujer. Voy a presentarte brevemente, Andrea. Bueno, ella es madre de 2 chicos, uno neurotípico y otro neurodiverso. Hace 5 años recibió el diagnóstico de que su hijo tenía el trastorno de espectro autista, lo cual ha significado un proceso de transformación personal para ella como madre. Así que gracias a eso, ella se dio cuenta y hace varios años viene trabajando lo que es el desarrollo personal dentro de ella, y hace unos 8 meses se permitió conectar con su espiritualidad, elevando su nivel de conciencia, y desde ahí conectó con su misión de vida, que es comunicar un mensaje de visibilidad y conciencia del autismo. Esto la ha llevado a crear un programa de apoyo a padres, partiendo desde su propia experiencia vivida durante los últimos 5 años. A ella la mueve el poder acompañar a familias que están en este proceso de recibir un diagnóstico de autismo. Así que, Andrea, gracias por estar con nosotros, de verdad, porque te cuento, mira, yo le pregunté a Alberto, porque sí es cierto que es un tema que ahora se le está dando más visibilidad, pero también hay muchos mitos, hay mucho tabú, hay mucha desinformación. Y él, cuando le comenté, porque él además tiene un libro que tiene la palabra autismo dentro del libro, pero bueno, va más con respecto a temas de comunicación, y también tiene un hijo neurodiverso. Y me dijo, te tengo las 2 personas, una madre y una experta en integración social, que es nuestra siguiente invitada. Y dije, fenomenal, porque son los 2 puntos de vista de alguien que de verdad está conviviendo con un hijo neurodiverso, qué herramientas podría darle, y que nuestra audiencia también se informe con respecto a esto. Así que gracias nuevamente por estar aquí y bueno, vamos a empezar. Entonces, como madre de un niño con espectro autista y creadora de un proyecto de acompañamiento a padres, cuéntanos un poco sobre tu experiencia personal y qué fue lo que te inspiró a iniciar este proyecto. Bueno, voy a tratar de ser breve porque Sí. mi experiencia personal, la verdad es que ha sido todo un proceso, todo un camino. Principalmente porque cuando yo recibo un diagnóstico, yo no sé lo que es autismo. O sea, yo no tengo la conciencia real de lo que significa esa palabra. Simplemente que yo intuitivamente empiezo a buscar en internet las alarmas que yo veo en mi hijo. Y básicamente lo que me lanzaba Google, San Google en este caso que yo le digo, pues era autismo. Y enseguida pues yo empecé a investigar lo que significaba autismo, qué es lo que podía tener mi hijo, porque ni siquiera tenía todavía un diagnóstico. En eso que yo estoy en la búsqueda, pues decidí ir directamente a mi pediatra que me llevaba en ese momento y comunicarle las alarmas y las banderas rojas que se llaman, y comunicarle mi preocupación principalmente. Él, como mi hijo es prematuro, nació antes de tiempo, me dice en la primera visita, Andrea, no te preocupes, que tu hijo aproximadamente, los niños a los 24 meses se igualan a la etapa o sea, igualan el proceso de desarrollo. Sin embargo, antes de eso mi hijo tenía un desarrollo normal, o sea, estaba dentro de todos los hitos del desarrollo, pero yo empiezo a ver alarmas a los 15 meses. Voy al pediatra, me dice que no me preocupe, etcétera. Yo salgo de su consulta no convencida, ya con algo detrás que me hacía ruido, y las alarmas, las banderas rojas siguieron avanzando, se siguieron agravando, tanto que tengo una imagen que es la que me marca ver a mi hijo en un rincón mirando al vacío. O sea, eso fue para mí fulminante y dije, no, aquí hay algo más, yo necesito saberlo. Me planté nuevamente en la consulta del pediatra y le dije, no me voy de aquí hasta que usted me diga, por favor, qué es lo que tengo que hacer. Inmediatamente me vio tan descompuesta que dijo, mira, te voy a derivar a una neuropediatra para que te pueda ayudar. En la primera visita la neuropediatra nos comentó que mi hijo tenía rasgos del espectro. Entonces me mandó a hacer una serie de pruebas, el A2, el ADIR con especialistas, y después de un largo mes
me comentaron que sí, que mi hijo estaba dentro del espectro, que no le iban a dar todavía un diagnóstico de autismo, que era un retraso madurativo en ese momento y que tenía que esperar, que sí, que lo que me aconsejaban era ir a atención temprana, hacer los trámites burocráticos para que él pudiera tener esa atención y ya está. Pues inmediatamente tomamos acción, buscamos la atención temprana. Neizan empezó a tener un desarrollo normal nuevamente, pero a la edad de los 4 años más o menos todo retrocedió nuevamente. Hubo algo que Neizan lo volvió a desconectar, pero esta vez mucho más fuerte. Neizan empezó a agredirse, Neizan empezó a darse golpes contra el suelo y realmente yo temí por su integridad física. Y luego el paso siguiente fue temer por las personas que estaban en su entorno. Neizan estaba escolarizado en una escuela regular con apoyos, que es en una aula atea, y definitivamente cuando sale esto, o sea, sale este proceso que acompaña en el autismo, en este caso a mi hijo, no pueden ya acompañarlo más en su proceso. Entonces yo empiezo a solicitar que por favor me cambien a otro tipo de educación, porque evidentemente a mi hijo no se le está dando la atención que necesitaba, porque acudimos al médico porque me aconsejaron que tenía que ir al médico, al neuropediatra, en este caso me lo medicaron, tanto así que nos cambiaron 7 veces de medicación y ninguna sirvió, ninguna funcionó. Neizan estaba peor, Neizan estaba desconectado, desregulado, lo único que hacía es agredirse, se mordía, se arañaba. Fue horrible, fue horrible. Mi experiencia fue al principio muy mala, y en ese momento yo decidí tomar cartas en el asunto, vi que la medicina tradicional no me ayudó y decidí tomar cartas en el asunto y dije, me voy por otro lado. En ese momento apareció una amiga con herramientas, otro tipo de herramientas, en este caso aceites esenciales, y desde allí empecé a trabajar con los aceites esenciales. Empecé a ver cómo mi hijo en el aspecto físico empezó a mejorar. Wow. Y dije, este es el camino. Aromaterapia. Aromaterapia. ¿No? Aromaterapia. Oye, yo quería preguntarte, Andrea, porque, bueno, tu hijo nació aquí en España, porque tú Sí. llevas muchos años aquí. O sea, ¿te encontraste entonces como con un bloqueo a la hora de recibir apoyo? Porque el pediatra, hasta que ya no fuiste desesperadamente a decirle, oye, haga algo, si no te seguía diciendo, espera un momento, o sea, como que para los padres que de pronto están todavía lidiando con conseguir un diagnóstico y todavía no se los dan, ¿tú qué le aconsejarías ya en que ya has pasado por todo ese proceso? ¿A dónde deberían ir directamente pues para poder acelerar? Porque sí es cierto que el sistema médico a veces se retrasa y como te decía al principio, hay mucho desconocimiento también dentro de la misma comunidad sanitaria, o sea, como Totalmente. que no te dan el apoyo que necesitas al momento, sino como que Sí, que el proceso se alarga. Sí, entonces ¿tú qué le aconsejarías a algunos padres que estén lidiando con no saber si ese es el diagnóstico o que de pronto ya tienen un poquito de diagnóstico pero tampoco encuentran los apoyos? Pues principalmente que sigan su intuición, que si sienten que hay algo más, que no lo dejen, que vayan a un especialista, a un neuropediatra en este caso, que es la persona que tiene las herramientas que le va a poder dar por lo menos un diagnóstico y saber qué es lo que ese niño tiene y desde allí buscar las herramientas que le puedan apoyar, como atención temprana, como también buscar también pediatras que estén especializados en autismo, porque es muy importante, dado que por mi experiencia propia yo no tuve ese apoyo. Entonces, a día de hoy sí que es verdad que ya he recorrido un camino y he podido conocer a personas que realmente están capacitadas para poder hacer un plan integrativo para mi hijo, porque de eso se trata. Eso es. Hacer un plan integrativo, ver todas las necesidades y apoyos que necesita ese niño para que pueda avanzar, para que ese proceso no sea tan traumático, tanto para el niño como para la familia. Y bueno, eso es principalmente intuición, apóyate de los especialistas. Sí. Y yo principalmente fui muy intuitiva en el tema del aspecto también alimentación, porque de esto es como tema un poquito tabú todavía, pero muchos sabemos que el tema de la alimentación es muy importante. Influye totalmente. Y sí. nuestros hijos lamentablemente no procesan los alimentos, su intestino no procesa
como un niño neurotípico. Entonces, eso no lo sabía. hasta que yo no acudí a ese médico especialista, que eso fue hace 2 años, no acudí a ese médico especialista en autismo y no me mandó una simple prueba de sensibilidad alimentaria, no pude saber que mi hijo era intolerante al gluten, intolerante a la caseína y ahora al huevo. Oh. Entonces, esos aspectos son muy importantes porque al final, yo siempre digo que cada acto comunica. Sí. Y ese niño está tratando de comunicar un dolor. Claro. Aparte de su autismo, que es una condición de vida, puede estar intentando comunicarte de que le duele su tripa, de que hay gases, de que, Está en fin, incómodo, lo está que sea, incómodo. sí. Y mi hijo no tiene lenguaje todavía, pero Ajá. sí comunica. Sí. Y realmente empezó a comunicar a raíz de que fui cambiando, integrando nuevas herramientas como la alimentación, la aromaterapia, otro tipo de terapias como las terapias conductuales, etc. O sea, para mí ha sido un proceso bastante largo, pero hemos ido dando ese paso que debíamos de dar para que pueda realmente ver en qué puedo yo ayudar actualmente a una familia que esté en este proceso. Claro. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Nathan actualmente tiene 7 años. 7 años. Y recibimos su diagnóstico. El primer contacto con el espectro fue cuando tenía 22 meses. 22 meses. Y entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión de la aromaterapia? Básicamente porque una amiga que tengo en común, que trabajamos en el mismo sitio, ella también llegó a su vida la aromaterapia a través de otra amiga. Esto es una red, ¿no? Una cadena de Una favores. red. Y a su hija le ayudó en el tema del sueño. Pues me dijo, mira, hay mamás que ya han tenido resultados con la aromaterapia y bien es cierto que los aromas realmente pueden cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces empecé a estudiar, me certifiqué en tema de aceites esenciales, empecé a estudiar el tema de las emociones, cómo funciona nuestro cerebro cuando capta un olor. Y realmente es increíble cómo nuestro cerebro puede reaccionar. Claro. Y podemos cambiar un estado emocional totalmente con un olor, con un aroma. Entonces, yo de hoy en día, actualmente, mi hijo no se puede dormir sin su aceite esencial que le apoya para el sueño, porque aparte de que hay muchas cosas que afectan a los niños con autismo, mi hijo no dormía. Mi hijo no dormía más de 4 horas. Wow. Entonces, también eso agravaba el proceso de su frustración. Total. Entonces, esto era como una olla de presión totalmente. Sí, y un círculo vicioso. Totalmente. Y para ti como madre, bueno, el proceso de aceptar y entender el diagnóstico del autismo me imagino que fue muy desafiante. ¿Tú buscaste algún tipo de apoyo emocional? ¿Fuiste a un terapeuta tú también por tu parte? ¿O bueno, con la familia? Mira, yo realmente, mi proceso fue muy, muy abrupto, muy... Sí. Yo no tuve ese proceso. Yo simplemente, de un día para otro, pensaba que tenía simplemente que apoyar a mi hijo. Claro. Y cuando yo recibí un diagnóstico, evidentemente no me di el permiso de pasar ese duelo que debemos pasar los padres, porque al final nosotros como padres idealizamos a nuestros hijos. Claro. Antes de nacer queremos que sean futbolistas, médicos, doctores, ya le tenemos preparado un futuro. Y cuando recibimos un diagnóstico, realmente se nos rompe eso. O sea, ya no existe ese niño. Y tenemos que pasar un proceso de duelo. Yo no me di el permiso, simplemente yo soy una mujer de que tengo que hacer las cosas ya. Sí, como que el estrés te sirvió para moverte, sí, activarte, buscar los recursos y demás, y como que dejaste el duelo Dejé eso de lado, aparcado. Pero eso, en el momento en que yo conecto la aromaterapia con el tema de Nathan, que me empezó a funcionar, dije, ostras, esto funciona y quiero compartirlo con los demás. Pero a la hora, por ejemplo, de comunicar ese beneficio, entonces vi muchas creencias limitantes, o sea, como que me frenaba, no podía salir, creencias de que no puedo, creencias de que quizás no esté ayudando, o sea, muchas creencias, ¿no? Sí. Y empecé luego a conectar con esos miedos que yo tuve para poder, o sea, el duelo y todo eso, que yo no pude tener un proceso, o sea, no me di el permiso de pasar ese proceso. Pues al final me frenó y eso derivó con que estaba empezando un proceso emocional bastante duro. Me empecé el estrés, las migrañas, o sea, empezaron a aflorar migrañas que yo ni siquiera sabía que tenía. Somaticé todo y al final encontré
y conecté con la espiritualidad y ese fue mi proceso. Ahí Ese fue la ayuda como que encontré a Para algo que sanar. dejé en ese momento. Entonces, realmente conecté mucho con la charla que nos dio Ivette, Sí, que realmente cuando te das el permiso de ir hacia adentro, de autoconocerte y realmente saber quién eres, me he dado ese permiso de ir hacia adentro, de conocer todas esas limitaciones, todos esos miedos, todas esas frustraciones que he ido acumulando en este tiempo, y de allí salió el querer poder apoyar a esas familias, porque dije, yo no tuve ese apoyo, yo quiero que esas personas no pasen lo que yo tuve que pasar, claro. hacerles el camino más Llevadero. porque realmente yo sé lo que es tener un diagnóstico. Sí, Y realmente la familia, no solo tú, no solo el niño, sino es todo el entorno familiar que realmente se afecta. Entonces, claro. es muy importante poder hacerles partícipe de también herramientas como la aromaterapia, pero también es muy importante de que un especialista esté a tu lado, un psicólogo, un psiquiatra, Eso es cierto. que esté apoyándote en ese camino, que te ayude, que te apoye. Entonces, Total, es muy importante. Andrea. Y fíjate, eso era lo que te quería preguntar para aquellos que tienen un hijo autista, ¿qué estrategias de comunicación, alguna que nos pudieras compartir, que los apoye para facilitar la comunicación entre ellos y sus hijos? Yo básicamente lo que les recomiendo es que adapten su hogar, Ok, que es el entorno más cercano que tenemos. Se me ha ido la palabra. Poner mapas. fotos, videos, o sea, enseñarles con imágenes, porque los niños autistas aprenden por imágenes. Claro. Un tablero de comunicación, una agenda diaria para poder, para que ellos entiendan que algo va a pasar, ¿vale? Y que no vayan a ciegas porque ellos se sienten inseguros cuando no saben lo que es lo que va a pasar, y entonces también eso ocasiona frustración. Y adaptar su hogar, educarse, que es muy importante, educarse y conocer, tener más estrategias para poder apoyar tanto en la comunicación de sus hijos, comunicación aumentativa, como son los pictogramas, las imágenes que hemos dicho antes. Y bueno, eso sería básicamente adaptar el hogar para que sea un entorno más llevadero, más ameno para ellos. Que él se pueda comunicar, porque no va a ser de la forma convencional, entonces también tendrás que adaptarlo. Eso es. Y con respecto a la inclusión en la educación, que comentabas también el tema del colegio y la vida social para niños con autismo, ¿qué consejo le darías a los padres para trabajar con escuelas y comunidades para asegurar un entorno inclusivo y comprensivo para ellos? Primeramente, lo que yo pienso en este tema es que nosotros como padres, como dije antes, debemos educarnos y observar a nuestros hijos. Es lo principal, aprender a observarlos, aprender de que ellos nos necesitan y que nosotros somos esa voz para ellos. Cuando nosotros aprendemos y observamos a nuestros hijos, podemos comunicar a los profesores, a los educadores, a los terapeutas, de esas necesidades que tienen nuestros hijos. Claro. De esta forma, esos especialistas les va a ser más fácil como crear un plan adaptado a las necesidades de esos niños. Entonces, esto va a fortalecer a que esos niños tengan un proceso mucho más, bueno, o sea, que puedan tener ese proceso. Que haya esa comprensión, ¿no? Primero comprensión y luego que puedan ir viendo esos avances, porque sí que es verdad que a veces nosotros los padres queremos ver un avance ya, porque no habla, porque no señala y tal. Entonces, es un proceso. Ellos también necesitan conocerse, porque ellos a veces no son conscientes de que de su cuerpo, de sus sentidos, de sus emociones. Entonces, tenemos que ayudarles en ese proceso, que se conozcan, ayudarles a ellos y, por ende, también comunicar esas necesidades a los especialistas para que adapten. Claro. Bueno, Andrea, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Yo quiero hacerte una última pregunta y es como siempre, ¿no? A nuestra audiencia, a los que nos están viendo, que les des un mensaje de esperanza o un consejo a todos los padres que están comenzando el viaje con el diagnóstico de espectro autismo y se sienten abrumados o inseguros sobre el futuro. ¿Qué les dirías?
Pues yo les diría que el autismo no es una enfermedad, que es una condición de vida. Por lo tanto, debemos aprender de ello, debemos educarnos, debemos buscar herramientas y estrategias para apoyar a nuestros hijos. Eso va a hacer que la calidad de nuestros hijos sea mucho mejor. También que tengamos fe, que creamos en nosotros, que conectemos con el amor, con la conciencia, porque si lo hacemos desde allí, todo va a ser más fácil, todo va a fluir. Nuestro hijo va a sentir que estamos dispuestos a acompañarles en ese proceso y él se va a sentir ese entorno seguro y por ende él también va a poder continuar y va a poder avanzar. De paciencia, porque no se ve de la noche a la mañana. Claro. Pero que persistamos, que no nos demos por vencidos, porque hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Exacto. Muchas herramientas y sobre todo investigar también, que nos convirtamos en investigadores. Eso. Porque al final nosotros como padres somos pediatras, nos convertimos en pediatras, nos convertimos en profesoras. Profesores, de todo, sí. Entonces, básicamente eso. Muy bien, estar abiertos a aprender, a investigar, tener paciencia, cada proceso es diferente y pues no perder la esperanza, ¿no? Y Totalmente. aceptarlo como condición de vida, no como una etiqueta o algo negativo, sino como una condición para la vida con la que se puede vivir perfectamente, Totalmente. simplemente buscando las herramientas para hacerlo. Andrea, muchísimas gracias A ti. por acompañarnos. Vamos a dejar también todas las redes sociales de ella, porque como bien dice, ella también apoya a otros padres que tienen hijos neurodiversos a lidiar con todo esto desde su experiencia, la aromaterapia y demás. Vamos a dejar aquí sus redes sociales para que la puedan ubicar. Y muchísimas gracias por estar aquí, Andrea. A ti, Catalina, gracias. De verdad. Gracias nuevamente.